Centro Médico de Rehabilitación Integral, Geriatría y Gerontología. También agradecemos a Colping, que está también con nosotros en esta noche, y Panetones Victoria, sin olvidarnos del Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Damos la bienvenida a nuestro anfitrión, el doctor Rodolfo Jiménez. Buenas noches, doctor. Hola amigos, muy buenas noches. Mamás, papás, abuelitas, tengan ustedes muy buenas noches. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y poder compartir todo este programa de Doctor TV y el sector, el pediatra del Doctor TV. Quiero comentarles algo que es sumamente interesante, sumamente importante, porque tiene que ver con un aniversario internacional, ¿sí? El día de jueves 10 de diciembre se celebra, ¿sí?, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta es una situación sumamente importante porque con una declaración mundial sobre derechos humanos, queridos papás y mamás, se ha logrado el avance importante en la concientización de las personas sobre fundamentalmente el respeto que debemos tener hacia nuestros semejantes. Y respeto hacia nuestros semejantes supone necesariamente, primero, velar porque ellos tengan una calidad de vida por lo menos aceptable. Hacer que todos podamos ser tratados, ¿sí?, de la misma manera. A partir de la Declaración de los Derechos Humanos viene todo. Viene todas las condiciones de género, la igualdad de género, viene la igualdad entre todas las personas, razas, colores, idiomas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque los derechos humanos son universales. Los derechos humanos son para todos. Todos deberíamos luchar porque tengamos las mismas condiciones, por lo menos de equidad en cuanto a la repartición de la riqueza en todos los países del mundo. Entonces esto es muy importante. Yo les pido por favor a todos que siempre trabajemos de alguna manera desde nuestros lugares que pueden ser más simples, más sencillos, donde estamos trabajando, ¿sí?, que hagamos que los derechos humanos y las personas se sientan todas en igualdad de condiciones, ¿sí? Digo en igualdad de condiciones en relación al trato humano, ¿sí? Con el trato humano seremos realmente mejores, todos seremos mejores. Muy bien, ha sido este el mensaje, porque mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Quiero preguntar a nuestra voz en off, Calvito, ¿cuáles son los números telefónicos y para SMS con los cuales se pueden comunicar todos nuestros amigos y nuestras amigas? ¿Sí? Gracias, doctor. Muy importante llamar a los celulares 7200-3094. También el celular 6115-1111, un número muy fácil para que usted pueda recordar. Y también los números habilitados, los números del 243-0480, como no, y del canal, el 244-3413, para que podamos recepcionar todas sus consultas, doctor. Muy bien. No se olviden, queridos amigos, entonces, los números telefónicos para que podamos recibir sus mensajes, ¿sí? El consejo que tenemos, Calvita. Muy importante, vamos con el mensaje, como siempre, gracias a Semering, que nos da el consejo de la fecha. ¿Cuántas horas debe dormir un bebé? Los bebés, desde que nacen hasta los 11 meses, deben dormir 11 horas como mínimo y 13 horas como máximo al día. Los niños a partir del año hasta los 5 años deben dormir entre 11 como mínimo a 14 horas como máximo al día. Y a partir de los 6 años hasta los 13 deben dormir entre 9 a 12 horas diarias. Este consejo, como siempre, gracias a Semerín. Dato muy importante, consejito muy importante. Yo les quiero comentar un poquito más acerca sobre el sueño, ¿sí? Los niños, los recién nacidos, duermen incluso un poco más. Duermen hasta 20 horas por día, imagínense ustedes. Si a veces las mamás se asustan y dicen, doctor, mucho está durmiendo. Ese es el tiempo que los recién nacidos duermen. Y progresivamente van disminuyendo hasta las horas que nos ha dicho y que nos ha señalado nuestra voz en off. Vamos a empezar a revisar el tema de hoy día, queridos amigos. Y el tema de hoy día es un tema siempre llamativo, que siempre pone
a las mamás, a los papás, medio nerviositos a partir de cierta edad que tiene el niño. ¿Por qué? Porque la mamá, sobre todo la mamá, es la que se ocupa, ¿sí? Y la que se preocupa y la que siempre está pendiente de todo lo que pasa en el cuerpo de su hijo, ¿sí? Y cuando los bañan y cuando los cambian y los visten, etcétera, van mirando parte por parte el cuerpo de sus hijos. Y una de esas partes es el genital en los hombrecitos, ¿sí? Y entonces el tema que vamos a ver hoy día es el tema de fimosis, porque les llama la atención a las mamás. Muchas veces, doctor, ¿qué es la fimosis? ¿Sí? Y vean ustedes que la fimosis es aquella situación en la que, si podemos ver las imágenes, en la que el prepucio no se retrae, ¿sí? No se retrae, o sea, no baja, por consiguiente, impide que el glande, que es esta porción que tiene el genital masculino, quede descubierto. Es decir, que la piel que recubre el glande no se ha de poder bajar y se queda en algún lugar. Esa es la fimosis. Esto les llama mucho la atención a las mamás, mucho les llama la atención y los pone nerviosos. Vean ustedes cómo puede un prepucio normalmente descubrirse y bajarse. A ver, vamos a ver esa animación que es bien bonita. Si nos da la animación, vean ustedes cómo a medida que pasa el tiempo desde que el niño nace, ese prepucio, esa piel va bajando, ¿sí? Esto regresa porque en algún momento esa piel tiene que subir y bajar. Esa piel tiene que subir y bajar. Lo normal es que cubra toda la cabecita y se descubra toda la cabecita. Acuérdense, ¿cuáles son los síntomas y las complicaciones fundamentalmente que puede tener la fimosis? ¿Sí? En algún momento algún niño puede tener una micción dolorosa, dificultosa sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa piel que está tapando pues no permite que la orina salga como debe salir en el chorro adecuado que debe salir, ¿sí? O lo que puede suceder, y es bien importante, y en las próximas diapositivas vamos a ver de repente imágenes que son un poco más fuertes, por eso quiero que tomen en cuenta esto, ¿sí? La famosa parafimosis, ¿sí? Si veremos un poquito más de cerca la imagen para que la gente pueda darse cuenta. La parafimosis, ¿sí? Es cuando esta piel que cubre al glande, que se llama prepucio, ¿sí? Baja y lo aprisiona como si fuera un anillo y se empieza a inflamar, ¿sí? Y se inflama, y esto es muy peligroso porque es como un anillo que atrapa al glande y no lo deja pues respirar, si ustedes quieren, porque ya le empieza a disminuir la cantidad de sangre que llega. Entonces es muy peligrosa esta parte, ¿sí? Que ustedes ven en sus niños esto, inmediatamente tienen que acudir al centro médico más cercano a la casa, ¿sí? ¿Qué más puede pasar? Infecciones a repetición, ¿sí? Porque esa piel que no se puede retraer, entonces al niño le molesta, le pica, el niño se hurga, se toca permanentemente y entonces puede haber infección. Si vean ustedes, empieza a salir pus por allá. O por último puede haber una inflamación también, ¿sí? Muy llamativa del glande, de la cabeza que tiene el genital, el pene, ¿sí? Una inflamación muy importante, dolorosa, molesta, el niño no puede orinar, no puede caminar. Entonces hay ciertas complicaciones que sí hay que tomarlas en cuenta en función a lo que tiene el niño, ¿sí? ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento para la fimosis pues pasa desde aplicación de cremas, ¿sí? Pasa también por una cirugía que es un poco más grande, que es la famosa circuncisión, y algo que nosotros hacemos en el consultorio, que es la debridación blanca. Nosotros le llamamos debridación blanca porque es un procedimiento en el cual solamente, ¿sí? Lo que hacemos es poner anestesia con spray, anestesia local, y con una pinza sin filo empezamos a retraer esa piel que está muy pegada, ¿sí? Eso se llama debridación blanca, que quiere decir separación, debridación, y blanca porque no sangra, ¿sí? A diferencia de la cirugía grande, que es la circuncisión, donde sí hay que poner anestesia general, internación, quirófano, hay que cortar la piel, suturar, etcétera, etcétera. Entonces es un procedimiento simple, sencillo, que se lo realiza en el mismo consultorio y pues ayuda mucho a los niños, ¿sí? Bien, vean ustedes, quiero comentarles acerca de una de las complicaciones que hemos hablado, ¿sí? Que es la parafimosis. Hablamos de parafimosis, ¿sí?
cuando el prepucio queda pegado detrás del glande. Es como ese anillo que yo les comentaba. Ese anillo que agarra y empieza a aprisionar. Por consiguiente, al aprisionarlo, al apretar el glande se inflama. Vean ustedes esta imagen en este pequeñito, ¿sí? Ese anillo del prepucio han bajado, lo ha aprisionado, ¿sí? Y por consiguiente empezó a inflamarse, y esto duele mucho, molesta mucho y es peligroso porque puede llegar un momento en que tanto lo aprisiona que ya no hay más circulación de sangre y esto pues se necrosa, o sea, se muere, ¿sí? Y entonces los problemas son grandes. Vean, quiero seguirles mostrando las imágenes para que ustedes tomen en cuenta situación que vean ustedes, el genital de un niño, de su hijito, qué sé yo, que empiece a presentar estas características, se inflame, se hinche, ¿sí? Se ponga muy colorado, muy doloroso, por favor no esperen nada y acérquense de la manera más pronta posible al centro médico más cercano a su casa, al hospital más cercano a su casa o llamen a su médico particular, ¿sí? Bien, datitos que sí tenemos que saber y que ustedes pueden practicar en la casa, ¿sí? Cuando la cosa es importante, seria y podemos hacer. O cuando ustedes vean que en el hospital están haciendo el procedimiento a sus hijos. ¿Cómo se puede reducir de manera manual una parafimosis? ¿Sí? Siempre necesitaríamos de un equipo médico, sobre todo cuando el niño es más pequeñito, ¿sí? Siempre alguien que nos vaya a ayudar y una persona que haga el procedimiento. ¿Qué se puede hacer? Vean usted puede apretar el genital fuerte, enroscarlo con la mano, ¿sí? Y apretarlo fuerte para intentar reducir esa inflamación, ¿sí? Segunda posibilidad, después agarrar una gasa humedecida, bien mojada en agua fría y envolver el genital como si fuera una venda, envolverlo, de tal manera que el agua fría, helada, ¿sí? Lo que va a hacer es disminuir esa inflamación y nos va a ayudar de manera importante a reducir esa parafimosis, ¿sí? Este es un procedimiento que lo harán en los hospitales, pero que lo hacen también de una manera muy fácil con un guante lleno de agua, ¿sí? Y en lo que corresponde al dedo gordo va a entrar el genital que está inflamado, que está lastimado, entrará aquí y vamos a proceder de la misma manera, ¿sí? Con el agua fría helada, entonces envolver fuertemente y luego intentar hacer la reducción, ¿sí? ¿Cómo se hace la reducción? Es como si usted estaría agarrando, ¿sí? Como con una pinza con las dos manos, ¿sí? Apretar por detrás del glande como una pincita y luego apretar la parte central como para poder intentar jalar la piel para que se cubra totalmente el genital. Entonces, estas son maniobras que de repente uno puede, ¿sí? Intentar realizar de manera rápida y si no se puede tiene que llegar al hospital y cuando llegan al hospital estar seguros que están procediendo de esta manera, queridos amigos, ¿no? Que están procediendo de esta manera, ¿sí? Esta información ustedes la pueden encontrar en todos nuestros sitios en la internet, ¿sí? En el www.elpediatraencasa.net. También estamos en nuestro sitio en Facebook, que es Parada Médica La Paz, y obviamente en todos nuestros sitios de Doctor TV, tanto en el www, tanto en Facebook como por nuestro correo electrónico, hacer las consultas y todas las dudas que ustedes tengan. Podemos pasarles la información en el momento que quieran. Es bien importante que ustedes puedan hacernos esas consultas o puedan ver nuestros sitios para que se informen mejor y tengan más argumentos como para poder o llamar al médico o irse a un hospital, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estas imágenes que hemos presentado, como os he dicho, han sido imágenes un tanto llamativas, pero necesariamente eran imprescindibles que yo les pueda mostrar para que ustedes tengan una idea clara, ¿sí? Que tengan una idea clara de lo que está sucediendo o de lo que puede suceder con una parafimosis, ¿sí? Y que sepan muy bien qué se debe hacer, cuándo se debe acudir inmediatamente a un hospital o a un médico. Eso es bien importante, ¿sí? Bueno, vamos a estar ahora con algunos mensajes, con nuestra voz en off. Calvito, por favor, ¿qué tenemos? Gracias. Tenemos, como siempre, ya mensajes que nos han enviado al 7230-94. También muy importante el 6115-1111 para que usted también pueda mandarnos mensajes. Y, cómo no, consultarnos al 243
0480. Doctor, nos dice, muy buenas noches. Mi hija tiene 3 años y 9 meses, pesa 20 kilos y mide 99 centímetros. ¿Eso está dentro de lo normal, doctor? Nos hace la consulta. ¿Cuánto pesa, perdón? Pesa, doctor, 20 kilos y mide 99 centímetros. 99 centímetros y 20. Esa niñita está obesa prácticamente. Si yo estoy viendo desde el sector donde me encuentro, estoy viendo la tabla que tenemos, con 99 centímetros y 20 kilos, esa niña prácticamente es una niña obesa. Entonces, mamá, usted que nos acaba de mandar ese mensaje, tiene que tomar en cuenta esto y yo le pido por favor que acuda con su médico pediatra para que pueda hacerle unas recomendaciones adecuadas en cuanto a qué debe comer su niña, cuánto debe comer su niña, cómo debe comer su niña, qué ejercicios tiene que hacer, qué actividades tiene que realizar, porque ese peso, mamá, es demasiado alto. Entonces, no se olviden y quiero recordarles que la obesidad no es una buena compañera, ¿sí? Desde la edad pediátrica, la obesidad no es una buena compañera. Los problemas posteriores son diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera, etcétera, que es mejor prevenirlos antes que lamentar. ¿Tenemos algo más, Calvito? Así es, tenemos también con relación ya al tema que ha tomado hoy doctor sobre la fimosis. Nos dice, por supuesto, buenas noches, el saludo. ¿Hasta qué edad se puede hacer la debridación blanca? Nos hace la consulta, doctor. Se puede hacer a partir de normalmente lo que pasa es, hay dos tendencias. Unas que dicen que ya el prepucio debería estar abajo a los 2 años y otros que dicen que debería ser a los 3 años. Entre los 2 y los 3 años podemos empezar a hacer la debridación y se puede hacer nada más pues hasta edades, ¿sí? 8, 9, 10, 12 años, no hay ningún problema, ¿sí? Porque es un procedimiento rápido, seguro y sencillo. Bueno, tenemos un agradecimiento al programa, felicidades a su persona, doctor. Y dice, ¿puedo tomar jugo de sábila para el estreñimiento si estoy dando de lactar a mi bebé de 5 meses? Yo creo que no tiene ningún problema en que si usted está estreñida, mamacita, puede tomar. Lo que tiene que hacer básicamente es usted, primero el consejo para el estreñimiento le voy a dar, ¿sí? Coma muchas verduras, tome mucha agua, si puede comer salvado, el salvado usted lo puede encontrar en cualquier lugar, ¿sí? Consume esas cosas, vegetales, ensaladas, ¿sí? Mucha agua, ¿sí? Y si toma sábila, tome porque no va a pasar grandes problemas con la lactancia, ya que no pasan grandes cantidades a la leche materna. Otro SMS que nos dice, ¿a qué edad se detecta la fimosis? La fimosis se puede ver a partir de los 2 años, ¿sí? Hasta esa edad es en cuando el prepucio, la piel que cubre el pene, pues progresivamente, como hemos visto en las imágenes, va desprendiéndose. Ya les vuelvo a repetir, algunos otros estudios nos señalan, nos dicen, hasta los 3 años es una buena opción. Entonces, entre los 2 y los 3 años podemos estar esperando a que esto baje espontáneamente. Y si no, pues de repente ya hay que consultar y ver, y sobre todo evitar las complicaciones. Yo le voy a aconsejar, mamá, cuando usted lo baña al niño, baje hasta donde puede, no vaya a forzar nunca para que esto se pueda abrir. Nunca vaya a forzar, porque lo que va a terminar haciendo es una parafimosis, y ese es el gran problema. Entonces, no vaya a forzar jamás. No intente usted bajar a la fuerza que tiene que bajar, que me ha dicho el doctor. Nada, señora, deje ahí tranquila, porque ha de crear problemas posteriores con su niño. Doctor Jiménez, mi hijo tiene 2 años y 2 meses, no le baja sus testículos. Me dijeron que baja a los 5 años. Al respecto, ¿qué puedo hacer? Se pregunta la mamá. Pregunta tremendamente importante y tremendamente buena, porque ya no se utiliza el término de que bajen hasta los 5 años. Eso ya no va. Un testículo tiene que estar en su lugar máximo hasta los 2 años. Si no ha pasado nada hasta los 2 años, es importante que ese niño sea valorado por un cirujano pediatra para ver que se realice la cirugía. Luz Valdés al teléfono, doctor. Hola Luz, buenas noches. Bienvenida, gracias por llamar. Bueno, buenas noches, doctor. Muchas gracias por recibirme esta consulta. Tengo un niño de 2 años y medio que tuvo ese problema de fimosis. Bueno, menos mal que todo bien, todo normal, no pasó nada y está sanando muy bien. Yo lo que quería preguntarle es,
¿cuáles son las causas para que se dé este problema? Porque en los otros niños que tenemos en casa nunca ocurrió eso, por una parte. Por otra parte, el niño tiene 2 años y medio, pesa 14 kilos con 400 gramos y mide 96 centímetros. No sé si está bien. ¿Cuánto mide? Mide 96 centímetros. 96 centímetros. Y 14, 400. Y todos dicen que es delgadito, pero no, eso quería preguntar. Su niño está bien, está normal para esa edad en su talla, ¿sí? Incluso en el peso, ¿no? O sea, quédese tranquilo, ¿listo? En cuanto a lo de la fimosis, pues es una condición en la que la piel no se ha despegado todavía, ¿sí? Eso es una condición normal en la que muchos chiquitos nacen. A veces se acumula demasiado una sustancia que se llama esmega, como unas bolitas blancas que les asusta a ustedes, que eso también contribuye a que esa piel siga todavía pegada. Eso normalmente se tiene que ir poco a poco bajando de manera fisiológica, es decir, normal, ¿sí? Progresivamente, ¿no? Todos o la gran mayoría de los hombrecitos nacen con esa piel pegada, ¿sí? Y poco a poco se va desprendiendo. Si a partir de los 2 o máximo a los 3 años no se ha desprendido, recién vamos a hablar del tema. Gonzalo también al teléfono, doctor. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches, gracias por llamarnos. Gonzalo, doctor, buenas noches, le habla Gonzalo. Es felicitarle por la labor que hace en el canal y con todos los pacientes que tiene, doctor. Doctor, una consultita. Mi bebé tiene 1 año y 2 meses, entonces la parte de la cabecita está un poco ovaladita. Lo llevamos al pediatra y nos dice que es normal, pero esto es desde los 4 o 5 meses que le ha ovalado la cabecita. Ya, vean, las cabezas en general, no todas son pues redonditas, así como una pelotita. Las cabezas tienen diferentes formas, Gonzalo, ¿sí? Hay personas que tienen la cabecita un poquito más puntiaguda, otras que la tienen un poquito más cuadradita, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante? Primero, que no haya una deformación marcada, que si en el caso que se hubiese dado, ya casi desde el nacimiento podrían haber dicho que aquí hay una alteración morfológica importante, ¿sí? Segundo, si no ha sido ese el caso, por ahí la cabeza de su niño tiene una forma que está dentro de lo que es normal, ¿sí? Que no es redondita. Lo importante es que en cada visita que haya hecho o que haga con su pediatra, ¿sí? Tenga que hacer la medición del perímetro cefálico, ¿sí? Medir cuánto mide la circunferencia de la cabecita del niño. ¿Para qué? Para ir chequeando que eso vaya subiendo progresivamente, porque eso nos da la opción a que el cerebro que está dentro también pueda crecer, ¿sí? Porque si esa cabecita, si ese cráneo se queda cerrado, ese cerebro va a empezar a crecer y no va a tener dónde expandirse y por consiguiente vamos a tener problemas. Ana María en el teléfono, doctor. Ana María, ¿cómo está usted? Gracias por hablarnos. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una consulta. Tengo mi bebé de 2 años y medio y le he llevado al pediatra, tiene hernia. Su intestino se le cae a la bolsita del testículo y se le empieza a hinchar. Ya, esa es una hernia inguinal, mamacita, ¿sí? Probablemente. Disculpa, doctor, ¿a causa de qué? Bueno, pues esa es una alteración que hay en la pared que tiene el abdomen, ¿sí? Y hay un conducto que debería cerrarse y ese conducto no se ha cerrado, y entonces el intestino empuja por ahí y llega hasta la parte de la ingle, casi hasta el testículo, y se forma, ¿sí? como un globito que tiene aspecto de un choricito más o menos, ¿sí? En toda la parte esa, desde el testículo hacia arriba. Eso es una hernia inguinal. Eso, mamacita, tiene que operarse. Eso tiene que ver, que lo vuelva a valorar su pediatra, ¿sí? Que defina bien si la hernia es en ese lado o en ambos lados, ¿sí? Y van a tener que mandarlo al cirujano pediatra para que eso se arregle quirúrgicamente. Tenemos un SMS, doctor, dice, buenas noches, mi hijo tiene 13 años, ¿hasta qué edad se puede hacer la debridación blanca? Y le dice si puede tener algún problema con el pene o si también podría haber algunas molestias. En general no hay grandes molestias con la debridación blanca porque es un procedimiento muy, muy simple, muy sencillo, ¿sí? A veces un poquito les duele un poquitito, pero que es muy leve, ¿sí? Y se puede hacer nomás hasta pasar los 10, 12 años sin ningún problema, ¿sí? Las complicaciones prácticamente cero, ¿sí? Prácticamente cero. O sea que
no hay ningún problema en realizar ese procedimiento. Si tenemos alguna otra preguntita más o algo que nos llame la atención. Doctor, también tenemos otro SMS que dice, doctor, la circuncisión, ¿a qué edad es recomendable poder realizar esta operación si en todo caso no se puede realizar otro tipo de tratamiento? Bien, la circuncisión es el tratamiento quirúrgico de la fimosis. Es un tratamiento que se le puede hacer a partir de los 3 años, sin ningún problema también, pero el tema es que ya requiere anestesia general, internación, quirófano, corte, sutura, etcétera, etcétera. Pero eso depende de la valoración que pueda tener su médico pediatra y el consejo que le pueda dar él, ¿no? ¿Tenemos alguna llamadita más o algún otro mensajito, Calvito? Sí, así es, doctor. Nos saludan, buenas noches y felicitan por el programa. Gracias. Y dicen, doctor, necesariamente esto tiene que hacerlo en un consultorio por la timidez que tiene el niño, dice, o necesariamente podría hacerse tal vez en un domicilio particular, entendiendo que hay un poco de pubertad y tiene un poco de miedo la mamá. Bueno, lo ideal es cualquier situación de estas hacerlas en un lugar donde corresponda, pues, o sea, no se puede hacer cualquier procedimiento en la casa, en el domicilio. Hay que seguir ciertas normas, ciertas reglas, y eso es importante, ¿no? Lo que hay que hacer para todo procedimiento, por más pequeño y simple que sea, con los niños, ¿sí? Fundamentalmente con los niños, a los niños hay que hablarles la verdad. Para cualquier procedimiento, querida mamá, queridos papás, siempre al niño hay que decirle qué es lo que va a pasar, qué le van a hacer, cómo le van a hacer, y seguramente si por ahí va a doler un poquito, no, que le vamos a poner una cremita para que no le duela, que vas a ver que todo esto es fácil, tranquilo, luego distraerlo. Es muy importante cuando hacemos procedimientos distraerlo al niño, ¿sí? Hablarle, hacerle sentir bien en un ambiente acogedor, tranquilo. Eso es muy importante. Uno no puede ponerse nervioso, sobre todo enfermeras, médicos que hacen procedimientos, no puede ponerse nerviosos y empezar a renegar por cualquier situación. Hay que dar calma y paz y tranquilidad. Creo que tenemos alguna llamadita. Sí, tenemos en la línea telefónica a Wendy Castro, doctor, que quiere hacerle la consulta. Hola, hola. Hola, perdón, doctor, buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Mi hijo tiene 7 años y ha agarrado la enfermedad de hepatitis. Y quiero saber por qué, cuál es la causa y qué alimento tengo que dar. Ya. Gracias. La hepatitis, señora, probablemente la hepatitis que ha contraído su hijito es una hepatitis que se llama la hepatitis A, que es la forma de hepatitis que se transmite o se puede contraer a través de agua contaminada, alimentos contaminados, verduras, ¿con qué? Con un virus, el virus de la hepatitis, ¿sí? Entonces, este virus lo que hace es afectar el hígado, por eso que el niño se pone amarillo, ¿sí? Tiene malestar, no quiere comer, está desganado, no quiere jugar, quiere estar echadito en su cama, no tiene muchas ganas de hacer nada. Señora, el tratamiento de la hepatitis es básicamente reposo, si el niño quiere hacer reposo, ¿sí? La dieta que él pueda tolerar, no tiene que darle usted medicación de ninguna naturaleza porque no es necesario, ya que el hígado está sufriendo un poco. Yo le digo, como siempre les digo a nuestros pacientes en el consultorio, en cualquier lugar, que el hígado es como el laboratorio del cuerpo. Todas las cosas que nosotros vamos a ingerir, a comer, etcétera, van a ser procesados en cierto momento por el hígado. Por consiguiente, deje reposar ese hígado y nada más. No sé si tenemos alguna otra llamadita, algún mensaje. Así tenemos una llamada telefónica, doctor, y otro SMS, pero primero atendemos a Carlos Medrano, que está en la línea telefónica. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, doctor. Le habla Carlos. Disculpe una consulta. Mire, hace un par de semanas mi hijo, que tiene 17 años, me contó que le molestaba algo, que había notado ciertos puntitos debajo de la cabeza del glande. Ya. Y me mostró, ¿no? Y son unos puntitos como unas perlitas en todo alrededor. Eso, viendo en internet, vimos que podía ser unas papulas o algo así. Vesículas. Probablemente sean pequeñas vesículas. ¿Qué se vesículas. debe esos puntitos o es alguna enfermedad? Y hay que ver las cosas. Tiene una edad en la que probablemente, yo no puedo adelantar ningún juicio de valor, ¿sí? Es una edad, 17, 18 años, en que a veces los chicos ya han empezado a hacer una actividad sexual, ¿sí? Hay que preguntarle a él, hay que hablar muy bien, seriamente con él,
No hay que acusarlo, reñirlo ni nada por el estilo. Hablar y conversar. Preguntarle si ha tenido relaciones sexuales para descartar una enfermedad que se llama herpes, que está muy difundida entre los muchachos, ¿sí? El herpes genital, que se caracteriza justamente por la presencia de lesiones como pequeñas vesículas perladitas, ¿sí? Como usted me está describiendo, en el glande, etcétera, y hay que ver que no sea eso, ¿sí? Lo primero, por consiguiente, lo que yo les recomiendo es que puedan visitar a un médico infectólogo, ¿sí? Y para que pueda descartar esa situación y después ver cualquier otro problema que sea, incluso problemas de contacto, que ha estado con la ropa interior muy ajustada, muy apretada y entonces ha habido fricción y por eso salen granitos, perlitas, se pone rojo, etcétera. Pero lo primero, hablemos seriamente con los chicos y usted me está dando el pie para que yo les dé el consejo. A los chicos hay que hablarles abiertamente, claramente sobre lo que es el sexo y las relaciones sexuales. Mientras tanto, atendemos también este SMS. Dice, doctor, tengo gemelas de 5 meses. Desearía saber si pueden tomar leche de fórmula. Bueno, esta es una situación interesante. La lactancia materna, ¿sí? Está demostrado y está también muy bien señalado, ¿sí? Con las evidencias necesarias, que sí pueden servir para alimentar gemelas. En el caso dado en que sea la producción no sea la adecuada o les falte al final, pues porque es lo que dicen ustedes, no está faltando, es insuficiente, sí podrá tomar una leche de fórmula, ¿sí? En todo caso solamente para complementar si es que está faltando mucho, pero intenten que sea lactancia totalmente. Atendemos la última llamada. Paula Mallea también quiere hacerle la consulta. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una consultita. Mi hija tiene 2 añitos y de nacimiento de su anito más arriba tiene un huequito, es como si su piel se hubiera colado más o menos, de nacimiento, pero no sé qué se debe. Ya, eso sí tiene que ser valorado siempre por su médico pediatra en principio y luego por un médico neurólogo, ¿sí? No es que haya grandes problemas, muchas veces los chiquitos tienen un pequeño huequito, pero es una pequeña hendidurita que es de la piel solamente. Si ese es un huequito mucho más importante, mucho más profundo, sí tiene que ser evaluado por un médico neurólogo o por un médico pediatra de inicio. Por consiguiente, vea bien, si es solamente la piel o un pequeño hundido, no va a pasar nada, pero haga hacer su valoración. Doctor, por favor, la última, vamos a atender también este SMS. Mi hijo fue contagiado con, perdón si nos reiteran, por favor, teníamos un mensaje de una enfermedad, doctor, que nos está llegando al SMS, vamos a pedirle que nos puedan dar este arreglo. Bueno, doctor, creo que vamos a poder seguramente responder en otra oportunidad porque no es claro el mensaje. Lo dejamos para contestarles por la vía, por el mismo teléfono si es que hay necesidad. No se preocupen entonces. Todos sus mensajes, queridos amigos, van a ser respondidos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a alguna mención que tenemos ahora en nuestro programa. Sí, doctor, muy importante, nosotros queremos agradecer como siempre a Colpin Bolivia, que está en la Constantino de Medina, en la ciudad del Alto, el teléfono 281-1744. Como siempre, el auspicio de este espacio es gracias a Colpin. Como siempre, Colpin es el centro médico que está en la ciudad del Alto. Muy importante el teléfono, reiterar, el 228-11-744. 228-11-744 en la ciudad del Alto. Constantino de Medina, en la ciudad más joven de Bolivia. Muy bien, amigos, estamos concluyendo el espacio que es el pediatra del Dr. TV y quiero darles un anuncio, bueno, desde mi perspectiva muy interesante que les va a ayudar mucho. A partir de ahora, a todas las personas que nos han hecho llegar su llamadita, que han hecho que las contestamos o no las hayamos contestado, vamos a regalarles este pequeño chequecito por esta época navideña, este cheque que es un cheque que muestra 25% de descuento en cualquier consulta que puedan hacer con el pediatra del Dr. TV. Ustedes pueden recoger, queridos amigos, todas las llamadas que han sido respondidas o no, todas las llamadas que ingresaron hoy día al programa tienen, y los SMS también, tienen este cheque de descuento de 25% para una consulta con el pediatra del Dr. TV. Pueden ustedes hacer
acercarse al colegio médico que está en la calle Vallivian, ¿sí? Al colegio médico departamental, con su carnet de identidad para poder recoger el cheque de descuentos de una consulta con el 25% de descuento con el pediatra del Dr. TV. Ha sido un gusto estar con ustedes en este sector y en el programa, y les comento que el próximo miércoles hablaremos de algo también que a ustedes les interesa, que es el tema de talla baja. Los espero el próximo miércoles, vamos a hablar de talla baja y qué soluciones le podemos dar. Chao amigos, un gusto estar con ustedes, ya nos estamos viendo y nos estamos haciendo un pequeño corte comercial antes de volver con nuestros otros anfitriones, el doctor Luis Larrea y la doctora Ruiz. La masa, las frutas, un trozo entero, o con chips de chocolate. No importa, al final la Navidad es compartir amor con los que más quieres. Y nada mejor que Panetones Victorias. Panetones Victorias, qué rica es la Navidad. Ah, y no te olvides, vienen con sorpresas. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva, Medicina General, Cirugía General y Laparoscópica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Otorrinolaringología, Traumatología y Ortopedia, Odontología Integral y demás especialidades, Ecografía, Rayos X, Farmacia y Laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores. El consejo, como siempre, gracias a Semering. ¿Cuántas horas se debe dormir? Los adolescentes entre 14 y 17 deben dormir 10 horas. A partir de los 18 a los 25 años se debe dormir de 7 a 9 horas. Y los adultos de 26 a 64 años deben dormir de 7 a 9 horas. Y las personas mayores de 65 años deben dormir de 7 a 8 horas para tener un día saludable. Este consejo, como siempre, lo llevamos gracias a Semering, Centro de Rehabilitación Médico Integral en Geriatría y Gerontología. Muchas gracias a Calvarone, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches a todos los televidentes, y estamos ya con este otro sector, el pediatra de Doctor TV, que realmente está con mucha consulta. Al doctor Rodolfo Jiménez siempre nuestros parabienes para que estemos en lo que es mejor, lo que sabemos hacer, que es dar salud a todos los pacientes. Y también yo tengo que decirles que Adolfo Colpin está con nosotros gracias a toda la atención en el Alto, las 24 horas del día, los 364 días del año. Estaremos ya con más campañas haciendo que usted, señor, señora, pueda hacerse alguna cirugía totalmente gratuita en Colpin con todo lo que es las atenciones. Voy a dar la bienvenida a quien siempre está con nosotros, la doctora Rocío Ruiz. Buenas noches, doctora Ruiz. Buenas noches, doctor Larrea. Buenas noches, queridos amigos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy también estamos gracias al auspicio de Semering, Centro de Rehabilitación Integral para el Adulto Mayor. Es un gusto estar con ustedes, otra vez un miércoles por la noche, y para hablar temas muy importantes. Hoy día vamos a hablar de lo que es la radiofrecuencia. Bueno, sí, tenemos aquí a nuestro invitado, que es el doctor Alex Lafuente. Buenas noches, doctor, bienvenido. Y el tema que decía la doctora Ruiz, radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Buenas noches, doctor Larrea. Buenas noches, doctora Ruiz. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de radiofrecuencia. Espero que puedan leer algunas imágenes de apoyo que hemos presentado. Para empezar, tendríamos que empezar a hablar de lo que es terapia del dolor, que es la forma como vamos a abordar la temática de este día. Y
me gustaría comentar a la población, por ejemplo, que la terapia del dolor es una alternativa en los tratamientos que existen entre todas las especialidades. La terapia del dolor hoy por hoy está más que todo especializada en el rubro de aquellos médicos, sobre todo anestesiólogos, neurocirujanos, oncólogos, etcétera, que deciden aplicar esta terapia que puede ser medicamentosa o con fármacos de avanzada complejidad hasta llegar a la terapia denominada intervencionista, ¿no? La terapia del dolor entonces va enfocada básicamente a lo que es el tratamiento del dolor crónico, porque debemos recordar que hay un dolor agudo y un dolor crónico. El dolor agudo, por ejemplo, es aquel que nosotros logramos experimentar muy frecuentemente con un solo pinchazo, el dolor más leve, digamos, pasando por una apendicitis, un dolor de vesícula, etcétera, que termina siendo un dolor bastante intenso y obliga al paciente a visitar a los hospitales. Esta terapia es solucionada por la intervención de todos los especialistas que existen en el área médica, incluyendo traumatólogos, cirujanos, etcétera. Ya cuando hablamos de un dolor crónico, hablamos básicamente de un dolor que ha estado en esta persona durante más de 3 meses y con todas las opciones que intentó el paciente de solucionar, no logró solucionar el dolor y el dolor persiste, ¿no? Y termina siendo una patología crónica y es básicamente el enfoque al que mayormente nos dedicamos. Cuando el dolor se presenta por más de ¿cuánto tiempo ya podemos considerarlo crónico, doctor Lafuente? El dolor crónico es aquel que, según la OMS, que persiste tras intentos terapéuticos más de 3 meses. Entonces, es un paciente que ha visitado al neurólogo, traumatólogo, etcétera, dependiendo de la especialidad y el tipo de dolor que tenga, porque también puede ser ginecológico, un dolor de pelvis, por ejemplo, y no encuentra solución. Entonces, es cuando el especialista coordina la opción de acudir a un centro de terapia del dolor y el paciente, lógicamente, termina visitándonos y nosotros planteamos las alternativas terapéuticas dependiendo cada caso, ¿no? Y es ahí donde empezamos a emplear desde lo que son fármacos y nuestro uso básicamente está más limitado a fármacos que ya no son los fármacos convencionales, podríamos decir, que utilizamos en la medicina convencional, porque estos pacientes van a estar tomando estos fármacos durante prácticamente, en muchos casos, durante toda su vida, y en algunos casos, de repente, después de un examen minucioso que hacemos y algunos exámenes complementarios que solicitamos, de repente puedan tener la opción de solucionar ese dolor, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de un paciente que puede tener un síndrome facetario. Podemos ir un poco comentando tal vez las diapositivas para que la gente un poco entienda, ¿no? Si es que da tiempo. Doctor Lafuente, sí, cuando hablamos de radiofrecuencia, Bien. ¿a qué método nos estamos refiriendo? ¿Es un método que nos sirve para el control del dolor crónico? Así es. Específicamente, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se Bien. realiza este procedimiento? Si vamos a ir a hablar estrictamente de la radiofrecuencia es un mecanismo que utilizamos en la terapia del dolor empleando un equipo denominado generador de radiofrecuencia. Este equipo tiene la capacidad de mandar ondas que terminan haciendo lesión en el nervio que estaría recogiendo la información dolorosa. Debemos recordar que cuando el dolor crónico ya está presente, existen receptores que están sensibilizados y que mandan esa información por las raíces que nosotros denominamos nervios y que luego ingresan por la médula y ascienden hasta el cerebro, ¿verdad? Entonces lo que hacemos con la radiofrecuencia es cortar esa información en determinado lugar. Un ejemplo muy típico y de repente la mejor de las opciones terapéuticas que tenemos es el dolor de espalda. El dolor de espalda, por ejemplo, puede ser un dolor denominado entre todos, aquel que se llama dolor de facetas. Debemos recordar que entre una y otra vértebra existe un disco y muy por encima y por debajo, entre cada vértebra existen unos cuernitos que se denominan facetas. Estas facetas son las que generalmente se dañan en las personas jóvenes, en las personas que están en etapa activa,
y que después de visitar a todos los especialistas no logran encontrar la solución porque las facetas no se manifiestan con ningún tipo de examen. Y el examen gold estándar para el tratamiento de las facetas es lo que se denomina el bloqueo diagnóstico. Es decir, puede el paciente tener resonancia, puede tener tomografía y puede presumirnos, decir, el paciente tiene una hipertrofia de faceta, pero no es algo que sea tan típico en un paciente con este tipo de dolor, porque puede haber personas como usted o el doctor Larrea o yo, que si nos hacemos hacer un examen de ese estilo, tomografía o resonancia, podemos encontrar también una hipertrofia, pero no va a existir dolor, no vivimos. Son algunos pacientes y la mejor forma de llegar al diagnóstico es invitarles a los pacientes a que podamos hacer una infiltración en estas facetas, y esas imágenes están ya un poco al terminar entre estas presentaciones, porque prácticamente entre las que traje era un poco de lo que es terapia del dolor en general, ¿no? Pero estamos enfocándonos a lo que es radiofrecuencia. Entonces, después de esto, el paciente tiene que mostrarnos alivio. Dice, doctor, ahora sí me siento bien y he estado bien los siguientes 2 días después de que usted me ha hecho este bloqueo. Si es así, entonces estamos definitivamente, podríamos quedarnos ahí también, frente a un síndrome facetario, ¿no? La siguiente opción terapéutica que tenemos después de haber diagnosticado a este paciente y decir, tiene un síndrome de facetas y un dolor por las facetas, es ya la radiofrecuencia. Y para esto empleamos ese equipo que se denomina generador de radiofrecuencia, que manda estas ondas, podríamos llamarla así, mediante unas agujas, porque no es ningún tipo de corte que se ejerce en el paciente. Se introduce las agujas, aquí podemos ver, por ejemplo, una radiofrecuencia ya en un área muy periférica, puede ser un nervio. Esto, si no mal recuerdo, es de caderas, ¿no? Porque las caderas también, en una artrosis, por ejemplo, empiezan a producir dolor que muchas veces con ningún tipo de fármacos es controlable. Y a veces el paciente termina tomando todos los ketorolacos y diclofenacos que conozca, se pincha, etcétera, y termina dañando, como usted sabe, es internista, el riñoncito. Y eso es a veces una consecuencia de un tratamiento mal planteado o automedicación generalmente, o ¿no? prolongado por mucho tiempo. Desde luego, usted sabe que estos fármacos no se pueden utilizar por largo tiempo, es más para un dolor agudo. Entonces, tenemos diferentes equipos que nos permiten identificar el área, como por ejemplo estamos pudiendo observar en este momento la ultrasonografía, que es un aparato que también se combina con la radiofrecuencia, que buscando el lugar que nosotros queremos participar, puede ir avanzando. Logramos, por ejemplo, acá identificar las áreas que puedan estar llevando la información dolorosa en un herpes zóster, ¿no? Y estamos buscando el área intercostal. Aquí podemos observar una imagen, por ejemplo, justamente de un síndrome facetario, en la que combinamos lo que denominamos el arco en C, que es un equipo que se utiliza en quirófano, que nos permite visualizar imagen en vivo, más el ecógrafo, que también nos permite visualizar imagen en vivo, de tal manera que localicemos exactamente el área donde tenemos que actuar, que lo denominamos punto target, ¿no? Y con la radiofrecuencia, aquí tenemos el generador, aquí te los presento, es un equipo que tiene la capacidad de discriminar la información que lleva nuestro cuerpo, motora y la sensitiva. Debe recordar también la gente o los médicos que tenemos raíces motoras y lógicamente no es nuestra intención dañar esto, porque imagínense, no podríamos mover la mano, el pie, etcétera. Y este equipo justamente tiene esa propiedad de poder discriminar ello, ¿no? Entonces, podemos actuar pues en diferentes áreas de toda la que es la columna, en la parte cervical, porque eso lleva a molestias del hombro, del brazo, etcétera, y el paciente no mejora. Entonces, la radiofrecuencia es una buena opción para estos casos, o un dolor de espalda que el paciente manifiesta en la región dorsal, que también a veces es tributaria de radiofrecuencia. Otros tipos de dolores como los síndromes dolorosos de complejo regional amplio, que un paciente que ha hecho mucho ejercicio, se ha golpeado hace tiempo, no se acuerda, pero empezó a hincharse el brazo, luego se empieza a achicar, la distrofia de Schudeck se llama en lo que los traumatólogos manejan, pero que pueden responder muy bien a bloqueos simpáticos y a la radiofrecuencia combinada. La anterior imagen era una muy bonita imagen. ¿Son agujas? Esa es justamente la región de las facetas, la anterior, por favor. Donde podemos observar la siguiente, entonces, en la región lumbar, por ejemplo, que
justamente esos cuernitos a los que yo me refería, esta parte, puede verse, por ejemplo, en la parte de la imagen anatómica misma, un puntito rojo donde está ingresando, que sería el target para nosotros, se llama ramo medio, hablando ya de terminología médica, que es la raíz sensitiva a la que queremos llegar. En este lugar de las facetas llega la aguja, pero eso lógicamente no lo vamos a lograr así por así, lo logramos gracias al arco en C, y entonces visualizamos la otra imagen anterior. Ahora, esta otra imagen corresponde a una nucleoplastía. También sirve la radiofrecuencia para realizar lesiones a este nivel, y si ustedes pueden observar ahí, tenemos una imagen donde el disco que está entre una y otra vértebra, en la hernia famosa, hernia de disco, empieza a extruirse y empieza a molestar a la raíz y el paciente empieza a tener lo que es la famosa hernia de disco. Cuando no está en un grado muy avanzado, un grado 2, se denomina protruida, es posible hacer un tratamiento, y esto es muy interesante porque es una terapia muy novedosa, con la punta del generador, de la aguja del kit del generador de frecuencia, ingresar para la precisión que tenemos que tener acá. Lógicamente ya no utilizamos ni ecógrafo ni arco en C, sino utilizamos el tomógrafo. Y con el tomógrafo logramos localizar este punto target, buscamos imágenes en 3D, y una vez que estamos en la región protruida, hacemos la lesión y regresiona ese disco que está molestando a esa raíz, y el paciente termina curado. Entonces ya no tiene que tomar más medicamentos. Lo mismo en el caso de facetas, lo mismo en el caso de dolor de hombros, dolor de cuello, dolor de cabeza, artrosis de cadera, artrosis de rodilla. Entonces tiene muchas aplicaciones la radiofrecuencia. Los SMS, sí. No sé si podemos dar lectura, por favor, Calvarone, los SMS que han llegado. Así es, saludan a los invitados y a los panelistas. Dicen, tengo dolor en los huesos, tomo analgésicos que me hace efecto y me hice inyectar, dice, corticoide, y si me hizo bien, está ello, dice, y si me hago inyectar cada mes, ¿hay algún problema? Nos consulta. Bien, aquí yo creo que podríamos participar la doctora Ruiz, que es internista, mi persona, en el área. Sí, evidentemente, los corticoides son muy buenos fármacos cuando están indicados, ¿no? Por algo están en el mercado. Pero ya cuando se utiliza a larga data, lógicamente tiene efectos adversos que no son convenientes para un paciente y pueden producirle otro tipo de molestias o inclusive lesiones en los mismos huesos, como las denominadas necrosis, ¿no? O las osteoporosis. Las osteoporosis, etcétera, y pueden tener consecuencias. Desde luego, esto tiene que estar controlado por un médico. Y pues justamente lo que se hace en tratamiento del dolor es examinar. La parte más importante de un manejo para un paciente es examinar y ver si el dolor está localizado. Nuestro cuerpo está pues mapeado como un mapa de Bolivia, y tenemos los 9 departamentos, y lo mismo tenemos dermatomas denominados en nuestro cuerpo, que llevan la información de cada área del cuerpo. Entonces, si nosotros logramos identificar que el paciente tiene 2 o 3 dermatomas afectados, pues fácilmente podríamos trabajar a esos niveles, trabajar en esos puntos target y evitar que esté más con medicamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es posible hacerlo con radiofrecuencia. Algo concreto, doctor Lafuente. Nos ha dicho que es curativa la técnica, o es que tiene un tiempo específico de duración y hay que volver a someterse al procedimiento. Muy buena pregunta, doctora. La radiofrecuencia puede ser utilizada en 2 modalidades. Hay lugares donde tenemos bastante proximidad a determinadas raíces y áreas que son muy delicadas, entonces lógicamente utilizamos la denominada radiofrecuencia pulsada, que nos da más o menos 4 a 6 meses de mejoría y hay que volver a repetir, ¿no? O en algunos casos, cuando está en una región ósea, podemos hacer directamente la radiofrecuencia continua, y en este caso muchas veces regresiona, porque nuestro cuerpo se da modos para fabricar los receptores que producen dolor, pero muchas veces el paciente está sano y no molesta más, ¿no? Y ahí queda. Otro SMS dice, yo tengo dolor en los pies por las varices, ¿qué puedo hacer, doctor? ¿O no se puede hacer ya nada? Así nos manda este SMS una señora. Es bien interesante la pregunta del paciente, ¿no? Si sabe que el dolor es por las varices, entonces lo conveniente sería que visite a un cirujano vascular, porque si solucionamos la causa que está produciendo el dolor, que son las varices, pues no vamos a tener mayor molestia y ya estamos sanos. Sin embargo, a veces si hay limitaciones económicas, etcétera, o alguna contraindicación médica misma, porque hay
algunos casos que pueden darse, aunque casi todos pueden ser operables, pues sí se puede dar medicación, ¿no? Eventualmente. Bueno, ya estamos llegando al final. La verdad, nosotros queremos agradecer, Calvarone, a quienes que nos ayudan justamente en esto, que es Panetones Victoria. Así es, doctor, usted está en la mano, lo tiene en la mano, la etiqueta roja, uno de los deleites más tradicionales de nuestra gastronomía en Navidad. Red Label está elaborado a base de los más selectos ingredientes, acompañados de una colección de los mejores y las mejores frutas abrillantadas. Hablamos de pasas de uva también que acompañan el mejor sabor, conjuntamente las almendras. Panetones La Victoria. Bueno, ya, doctora Ruiz, estamos llegando al final. Yo, la verdad, nos quedó corto el tiempo. Nuevamente. Y a ver, yo lo que quiero hacer así cortito para yo despedirme, quiero invitarles a todos. El 10 de diciembre, el día de mañana, se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hoy día se está iniciando la jornada departamental de manejo del desequilibrio hidroelectrolítico y osmolar. Ustedes quedan invitados, colegas. Con nosotros será hasta el día lunes. Hasta el día miércoles, doctora Ruiz. Hasta el día miércoles, doctor Larrea. Doctor Lafuente, muchas gracias por haber acudido hoy día a apoyarnos y quitarnos un sinfín de dudas. Un gusto haber estado con todos ustedes, queridos amigos. Bueno, será hasta el día. Perdón, hay mucho que hablar. Yo voy a invitarles a que puedan ingresar a la página, ¿no? Al Facebook, Praxis del Dolor, así se llama, o contactarnos por la página web praxisdeldolor.com o por el WhatsApp que está de moda, ¿no? 79685511, y pues en las noches vamos a ir contestando también las dudas de los pacientes. Doctor, bueno, nos vamos hasta el próximo lunes a nuestros televidentes, porque tendremos un programa especial el día viernes. Los vamos a reencontrar como siempre el lunes, y gracias a Semmering, también a Colpin y al Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. El próximo lunes estaremos hablando de varices. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.